Esta llamada con el equipo DEN. Tenemos poco quórum hoy, el día de hoy. Vamos a iniciar con esta capacitación somera con Danish, que nos va a acompañar el día de hoy, ponernos al día sobre dónde estamos, hacia dónde vamos. Ya sabemos también que la semana entrante vamos a estar viajando para el evento de Dubái. Muy prontito vamos a estar allí con los nuevos anuncios que va a hacer la compañía, evidentemente. Y vamos a dejar a Danish compartir con nosotros parte de lo que están haciendo ellos como equipo DEN. So Danish, thank you for being here with us today with the DEN team in Spanish. We have few people today with us. Everyone is expecting, obviously, news from Dubai, the event in Dubai. So this is our last call before we travel to the event. So thank you for being with us, Danish. And what can you tell us about what is going on right now? Fantastic. Thank you so much, Alexi, and thank you so much to everyone to obviously not only arrive on this call, but also for your time. We really appreciate it. Bien, nos saluda y evidentemente dando gracias a todos por estar a tiempo en esta llamada. We have been working diligently behind the scenes to make sure that we get as many people to come over to the event, and hopefully this event is going to be a pretty big success. Hemos estado trabajando detrás de escenas, evidentemente, mucho trabajo haciendo que nuestros equipos vengan al evento y ha sido un gran trabajo hasta el día de hoy y vamos a tener un evento con gran éxito en Dubái. It's not going to be taking place at Atlantis, and one of the reasons as to why was because Atlantis's policy is so strict when it comes to last minute entries. So what the company has decided to do is to shift the event from Atlantis to Le Méridien, which is a really, really nice venue. En la razón por la cual se cambió del evento hacia el Meridian en vez del Atlantis es por las políticas que tiene el Meridian, sobre todo los cambios en último minuto. Así que son un poco más flexibles en este otro hotel y por eso en este centro de convenciones se va a sostener este evento esta vez. The last time the company had an event at this particular venue, I remember it was the Africa event, and then there was two Indian events followed day after day after day. So imagine the Africa event was on a Friday, one of the Indian events was on a Saturday, and then another Indian event was on a Sunday. So you can only imagine how crazy it was for Alex and his team. La última vez que hubo eventos allí en Atlantis fueron 3 días consecutivos. Había un evento con el equipo africano y los 2 días siguientes eran eventos con los equipos de India, pero fue una locura absoluta la organización de esos eventos, aunque todo fue muy exitoso. So of course, for every one of you that's coming, we're really, really, really looking forward to seeing you guys. And please make sure, if possible, you arrive before the 12th, because on the 12th itself is the pre-registration where you are receiving your Ultima card. Y obviamente para nosotros va a ser un placer verles a ustedes, las personas que van a venir a este evento. Asegúrense de estar ojalá el 11 o antes del 11, porque el 11 van a poder registrarse en el evento y poder recibir su tarjeta también. And I'm not sure if you guys have already read on the Den Telegram group, but basically the pre-registration on the 12th of April takes place between 11 o'clock in the morning all the way through to 8 o'clock in the evening. So please, guys, for those of you that are coming, make sure you get to the pre-registration the day before the event. And then, of course, the next day, the event starts at 10 a.m. El evento empieza el 13, pero el 12 vamos a estar en pre-registro. Se puede hacer desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y van a poder recibir allí su tarjeta. Y el evento comienza a las 10 de la mañana el día 13. Now, when it comes to the event itself, a lot of people have been asking us, listen, has Alex whispered in your ear and given you any updates? What's going on? Is there anything that we should know before the event? And this is what we have to say. Y obviamente muchas personas nos preguntan que estamos aquí cerca de Alex, si tenemos algún detalle sobre lo que será anunciado en el evento y si tenemos algunas noticias de lo que Alex va a anunciar en este evento. Y esto es lo que tenemos que decir.
He has never been so tight-lipped and zip-lipped about news coming out at an event like he has in this occasion. So I'm pretty sure there's going to be some crazy updates, some crazy promotions, some crazy things that he's going to be announcing on stage. Y conociendo a Alex hace varios años, él nunca había estado tan calladito sobre todos los anuncios que iba a hacer en este evento, así que realmente no tenemos ningún detalle en particular. Para nosotros mismos va a ser lleno de sorpresas. Vamos a recibir al mismo tiempo que ustedes las noticias y Alex seguramente ha preparado grandes anuncios y grandes sorpresas para este evento. And this time, as the den, you know what? We just put our hands back and we said, you know something? Maybe we don't want to spoil the surprises for ourselves as well. So rather, we find everything out at the event. And if we have any questions, of course, we will ask him after the event. Sí, obviamente, nosotros también nos hemos reservado las preguntas porque no las hacemos antes de los eventos, pero como no ha sido revelado nada, también vamos a tener muchas preguntas como ustedes en el evento y después del evento. What we do know is that, you know, everything that has come to our hands, you know, over the past couple of months, from the feedback from the teams, from the feedback from the leaders, there's two things that are really making a huge difference in people's lives at the moment. Y pues con todo lo que hemos hecho y hemos recibido en nuestras manos, podemos decirles que en términos del equipo hay dos cosas que hacen realmente el cambio. And that is, of course, the business splits and the fact that they are generating and individuals are claiming that Ultima on a daily basis. Some are selling, some are keeping the Ultima. Of course, that is entirely up to anyone and every one of us. But ideally, we want to be holding on to that. Why? Because I do believe that after this event, there will be another run of this token. So I do believe that holding that Ultima may be a good opportunity and option for you. Y el primero de ellos es evidentemente los business split. Sabemos que todas las personas que están con business split obviamente están reclamando diariamente los tokens última, lo que hace una fuente de ingresos importantes. Algunos de ellos deciden intercambiarlos inmediatamente, otros deciden guardarlos y estoy completamente convencido que después de este evento, pues las personas que hayan querido guardar sus tokens última también van a tener un impacto positivo en cuestión del precio. And you know, over a period of time, we are all, and I'm sure you guys have all also realized this with us, just to get a crypto debit card in our possession where we can get a KYC compliance and actually use that is something that is becoming harder and harder in this day and age of finance. Y el segundo elemento es la tarjeta de débito Mastercard con la que contamos nosotros, una tarjeta crédito, débito criptofiduciaria que cada vez más es más difícil obtener en este mundo de las finanzas descentralizadas. Es importante saber que el hecho de tener esta tarjeta es algo muy importante para nosotros. So for those of you that unfortunately couldn't make it to the event, we will try our best. Of course, I know Alexi is going to be coming. We will do our best to try and give him as many as we possibly can of this card, as many as we possibly can, so that hopefully all of us key leaders in this Spanish-speaking markets can actually have one of those cards so they can have a testimony to tell everyone. Y vamos a hacer evidentemente todo lo posible para las personas que desafortunadamente no pueden venir al evento, puedan obtener una de estas tarjetas lo más pronto posible. Now, that is the updates when it comes to the company side. There's one thing and one topic that I really want to cover, seeing that this is a leadership meeting today, and I really want to focus on leadership today. And I want to introduce you to a certain concept, just one slide, and I want to explain that slide to us all. Y esto es con respecto a las noticias que tenemos, noticias corporativas, y ahora quiero enfocarme en una sola diapositiva con respecto al liderazgo. Esta es una llamada al liderazgo y es importante lo que quiero compartirles aquí. Now, I'm hoping that all of you can see my screen. I've shared my screen, and it's a bit of an interesting one. And the reason why is because you're probably seeing a picture over here with what we call a pack of wolves. Aquí lo que se enseña en esta fotografía es una manada de lobos. Okay. Now,
We can learn a lot from this pack of wolves when it comes to not only network marketing, but just generally in life and the topic of leadership. Y en realidad podemos aprender mucho de esta fotografía, de esta manada de lobos, porque se aplica a la vida misma y se aplica también al network marketing. Now you'll notice that there's 3 wolves right in the front. They have been circled in red. Ustedes ven, por ejemplo, los 3 lobos que están al frente de la fila que tienen un círculo rojo. Right behind the first 3 wolves of this pack, you'll find that there's another 5 wolves that have also been circled in the color yellow. Detrás de estos 3 lobos hay otros 5 lobos que están en el cuadro amarillo. Right behind them, you've got a set of wolves that have not been circled any color. Okay, you'll notice that that's the biggest amount of wolves over there in that specific pack. Y también puede ver que la mayoría de lobos aquí siguen a los que están detrás del amarillo y no están señalados por ninguna manera. Esa es la mayoría de lobos que están en la fila. Finally, right behind that, there's again another pack of approximately 6 wolves or so that's circled in green. And right at the end, you'll notice all the way at the back, there's one wolf. Y ustedes ven que al final de la fila hay 5 o 6 lobos más en un recuadro verde y por último hay un solo lobo que está atrás, aislado de la fila. Now, for all of us that again consider ourselves as leaders, there's so many lessons that we can take from this picture that we are seeing here. Y para todos ustedes que se consideran líderes, ahí podemos aprender mucho de esta fotografía. Let me explain. Okay, let me explain one by one exactly what it is that we are seeing in this picture. Okay, and I'll Vamos a start off with the first 3 in the beginning of the picture. Vamos a comenzar con los 3 primeros de la fotografía y vamos a explicar paso a paso lo que estamos viendo en ella. The first 3 wolves that we see, okay, in the front of the pack that are circled in the red color, those first 3 wolves, all right, are the front of the pack. And why they are at the front of the pack is because they are old, they are the sickly wolves, and they walk in front to set the pace of the group so that they don't get left behind. Si ustedes ven, los 3 lobos que están en la parte del frente de la fila, en el círculo rojo, son realmente los lobos más viejos y más enfermos de la manada, y ellos son los que llevan el ritmo. So they are looking at any dangers that are coming from the front. They are seeing, they're scoping the entire, vision in front, and they're looking at these old wolves in front of them. Again, they're scouring left, right, etc., etc. But their goal is just to see what's going on in front of them. Son los lobos encargados de proteger toda la manada. Ellos están cuidando la manada, mirando a los alrededores, buscando los peligros potenciales y evidentemente también protegiendo a los 3 más viejos que van adelante. The largest pack of this wolf pack is in the middle, and they are always protected from any attack. And these wolves, okay, are the general population of wolves. That's the one in the middle, which doesn't have a circle around it. La mayoría de lobos aquí que no están en ninguno de los recuadros o de los círculos es la mayoría de población de la manada y son los lobos que son protegidos por los que están en el recuadro amarillo. Es la mayoría de los lobos de esta manada. Now, right behind them, you'll find that there's again a green circle, all right? That green circle and the wolves within that green circle are also amongst the strongest and the fittest. They are positioned again to protect the group from the backside. So they are scouring behind to see whether there's any attacks behind, left, and right. Y en la parte final, ven en el recuadro verde, también son lobos que son bastante saludables, son lobos que son protectores y lobos que están en el mejor estado físico, que también van a proteger la manada desde la parte de atrás de la fila en la manada. Okay, so there's 2 groups that are tasked with an exercise to protect this group. One is the one with the yellow circle that's protecting the front, and behind, the one in the green circle is protecting behind. These are the strongest and the fittest out of the entire pack.
Así que podemos ver que los lobos más fuertes son los que están en la línea, en el recuadro amarillo y en el recuadro verde, es decir, en la segunda porción de la fila y en la parte final de la fila. Now you see there's one more wolf, and this is the most important wolf, and that's the alpha wolf where the blue arrow is pointing. Y ustedes ven el lobo que va de último en la fila y quizás contrario a lo que podamos pensar, este es el lobo más fuerte de todos, ese es el lobo alfa, el lobo que protege toda la manada. This wolf ensures that no one is left behind in this pack. Este lobo, aunque está en la parte de atrás y es el más alejado de todos, se asegura que toda la manada está junta y que ningún lobo se quede atrás. This wolf keeps the pack unified and on exactly the same path that he or she wants them to go. Y este lobo es el que mantiene la manada junta y exactamente en el camino al que quieren que todos vayan. Okay? They are always ready to run in absolutely any single direction to protect and serve the entire pack as a bodyguard. Okay? That is what they are ready to do. Y está listo para correr en cualquier dirección y está listo a proteger su manada desde cualquier dirección también y por eso los tiene siempre a la vista. This is symbolic of the theory that true leadership is not about being out in the front and being that visible leader. Esto es una demostración que para ser un lobo alfa, un lobo protector, no necesariamente el que está al frente, no necesariamente el que siempre se está mostrando, es quizás el que menos se muestra de toda la manada, el lobo alfa. Now you're probably wondering why is it that the Den team have come on today and they're starting to talk to us about animals in the wild? What's the purpose of this? What's the reason why we are learning about wolves in the wild? ¿Y por qué el equipo DEN, por ejemplo, vino a la llamada de hoy hablándonos de animales y hablándonos de lobos? ¿Por qué estamos hablando de lobos hoy? Well, the reason as to why is because we can draw a lot of similarities to how these wolves lead in a network marketing business. Y la razón por la cual es que hablamos de los lobos hoy es porque tenemos muchas similitudes con lo que hacemos en redes de mercadeo. Number one, you will always know as the alpha leader who your weakest people are in your team. Tú como líder alfa de tu manada, de tu equipo, vas a saber cuáles son los miembros más débiles de tu equipo. Number two, you will also always know that if you present the opportunity to the whole group of leaders you have, and you only do that once, and if you train the whole group of leaders that you have only once, you know that some people will get it, other people will be 50-50, and other people will completely not understand what you've just presented and trained. Y si tú presentas a un grupo de personas, por ejemplo, la oportunidad de este negocio, vas a saber que ese grupo de personas, algunos de ellos, no necesitas sino presentar una sola vez, entregarlos una sola vez. Algunas personas van a entender el sistema 50-50 y otras personas no van a adherirse a ningún nivel en este proyecto. And this is why, as a leader, you need to use your eyes, you need to use your focus to see who is the weak link. And if you see that someone is weak, you need to go and give the equity to that person. What does that equity look like? Y si tú identificas a alguna persona que tiene debilidades, alguna persona que está saliéndose de la manada, tú puedes identificar a esa persona y darle equidad. ¿Y de qué se trata esto de la equidad? Well, the whole point behind this is sitting down with that individual, explaining to them again and again, and making sure that they understand. So you are now acting like that alpha wolf who is giving that person a chance to become successful, the same way this alpha wolf is putting the weakest right in the front to set the tone of the leadership. Tú puedes trabajar con esa persona para enseñarles la misma visión que tiene el resto del equipo, el resto de la manada. Tú puedes trabajar más con esa persona para que no se quede atrás, no se quede por fuera y sepa hacia qué dirección va el resto de la manada.
The second aspect of this picture where we can learn from this alpha wolf is extremely, extremely important for us to understand as leaders in a network marketing business. El segundo aspecto que podemos aprender de este lobo alfa en esta manada es un aspecto muy importante también que podemos aplicar en redes de mercadeo. This aspect is understanding that in your team, as a leader, you will find other leaders that also want to become an alpha. Don't ever forget that. No olvidar que también vas a encontrar personas en esta equipo como lobos en esta manada que también quieren ser líderes alfa. So as the alpha leaders that we are, we need to make sure we give those people the responsibility so they feel that responsibility and they feel like they are doing something. They feel like they are gaining the right experience. Y nuestra responsabilidad es enseñarles a estos líderes alfa las responsabilidades que deben tener con sus equipos para lograr precisamente el mantenimiento de sus equipos, el mantenimiento de la manada y cuáles son las actividades que los alfa líderes hacen. So the same way this alpha wolf has given the responsibility for the yellow circled wolves to look after the pack in the front and the green circled wolves to look after the pack at the back, is the same way you as a leader give responsibilities to your strongest leaders in your team. La misma manera en que se determinaron los roles de estos lobos, por ejemplo, en la línea amarilla y en la línea verde, es que tú puedes aplicar en tu equipo dando responsabilidades a tus líderes para el mantenimiento de la manada. So for example, if you're conducting an event, you must make sure you give responsibilities as to who the MC is. You must give responsibilities to the person that is presenting the business to people. Give responsibilities to who is presenting the compensation plan. Give responsibilities to who is doing the testimonies. Por ejemplo, si tú estás organizando un evento local y estás con tu equipo, debes organizar quién es el presentador del proyecto, quién se encarga del plan de remuneración, quién se encarga de explicar, por ejemplo, el plan de remuneración se encarga de explicar ciertas porciones en el evento y quién se encarga de la logística, etcétera, etcétera. Dar responsabilidades a cada individuo. Now, there's a big group of wolves that have not had a circle in the middle of this group, and that group also has a responsibility. Y ustedes ven aquí que también hay un grupo de miembros de la manada que no tienen un rol específico, pero evidentemente juegan un rol que debemos identificar. We know that as network marketing leaders, we know that there's always going to be a group of people that will listen to you no matter what you say. They are with you 100% in everything you do. En tu organización siempre vas a tener personas que están contigo 100%. Obviamente, lo que tú les guíes o lo que tú puedas mostrarles van a estar siempre contigo. Ese es el grupo de personas. So it's our responsibility as the leader, as the alpha wolf, to make sure they fit into the team and they are in a team with a structure. So that structure guides them and leads them in a responsible manner. Nuestra misión es enseñarles cómo encajar en este grupo, cómo mantener los pasos que deben seguir con una estructura, un plan de acción, una estructura que ellos pueden seguir, evidentemente, para lograr avanzar también con la comunidad o en el caso de los lobos, con la manada. Now, the purpose of me bringing this up today is very key because you guys are going to be coming to an event, or at least for those of you that are not coming to an event, you will get the feedback from the leaders that have come to the event. Y la razón por la cual traigo este tema al día de hoy es porque en el caso de ustedes que están viniendo al evento de Dubái, tienen personas en su organización que van a querer saber sobre el evento, van a querer saber qué se anunció en el evento y evidentemente cómo esto afecta a sus negocios. And it's really important for us to bring this up now because we're going to get this incredible news next week at the event, and how you process that news is extremely important for you and your teams on how you build the business of Ultima going forward.
Y es importante que hablemos de esto hoy porque la cantidad de información que tú vas a recibir en el evento es importante que tú sepas procesarla y que tú sepas cómo procesar esta misma información con el equipo también que están esperando noticias de tu parte. Think about who the weakest are in your team. Think about those that are the strongest. Think about those that come with you no matter what happens. And also think about what your responsibilities are as that alpha. Piensa en tu equipo como la manada de lobos. Identifica cuáles son los más débiles en tu organización, cuáles son los más fuertes en tu organización y cuáles son las personas que van a seguirte de todas maneras sin importar hacia dónde vaya o hacia qué dirección agarre la compañía. La responsabilidad es también tuya de dar la información y poder manejarla con las personas de tu organización de esta manera. I've seen so many people in this industry of network marketing just focus on the size of their pocket and how much they want to fill that pocket up with, but they don't focus on their team. Muchas personas en network marketing se enfocan solamente en la parte financiera y qué tanto pueden ganar o qué cantidad de dinero pueden ganar en la parte financiera de una red, pero no se enfocan necesariamente en las necesidades de cada persona en su equipo y necesidades particulares dependiendo del tipo de personas que estén en la organización. But one thing I'll tell you is that the alpha leaders that make it the most successful, they make sure that this secret recipe is followed. And I'll explain that now. Y les puedo asegurar que cualquier persona líder alfa que tiene éxito en un sistema de redes se asegura de conocer a su equipo y se asegura de manejar la información de la manera en que les estoy explicando. They make the goals of all of their leaders, their pack, their wolf pack, they make their goals because they've spoken to these people about their goals. Those goals are much more important for them to achieve than that sack of money. Los objetivos de cada uno de los miembros de su equipo, él los conoce. El alfa líder conoce cuál es el objetivo de cada quien en su organización, de cada quien en su equipo y de qué grupo hace y trabaja dependiendo de los objetivos de cada quien en su organización. So, what am I talking about? Let me explain. Let's say, for example, if you have 10 leaders, you have sat down with every single one of those 10 leaders and you write down their financial goals that they want to achieve. If you focus on helping them achieve those financial goals, trust me when I say you will make more money than if your target was money only in the first place. Les doy un ejemplo y por qué lo estamos haciendo con este ejemplo del día de hoy. Si tú en tu organización tienes, por ejemplo, 10 líderes y tú conoces los objetivos de cada uno de ellos, has hablado individualmente con cada uno de ellos y trabajas hacia hacerles lograr ese objetivo específico financiero u otro a través de este sistema, vas a poder ganar más dinero que solamente si te concentraras en la parte financiera como tal. So it's a good plan for you to think, okay, you know what? As Danish, I want to make $1 million. And I know if I make all these leaders, if I build them up to this kind of a rank, then that's great. Then I achieve my million. Y, por ejemplo, si yo dijera, yo como Danish quisiera ayudar a mi organización y ganarme $1 millón, por ejemplo, y me enfoco solamente en las personas, en los rangos que necesitan alcanzar para hacer $1 millón, podría lograrlo. But here's the secret recipe. Put your $1 million goal aside. Speak to every single one of your 10 leaders heart to heart. Understand what it is that they want to achieve and literally focus on them achieving their goals. And my guarantee to you is you will achieve a lot more than $1 million in your pocket. Y aunque podría lograrlo, si en vez de trabajar en la estructura solamente por dinero y trabajaría con cada una de los mismos 10 líderes, ayudarles a identificar, a trabajar y a lograr sus objetivos, créanme que lograría a nivel personal más de $1 millón que si solamente me enfocara en la parte financiera. Secondly, once you've done that, just like the alpha wolf that I showed you a picture of, if you can structure, if you can identify the way your team bonds and the different personalities, the weaknesses, the strengths, if you can structure that properly, believe me, you will achieve all of your goals and bigger.
Y si además tú aprendes a identificar cómo estructurar tu equipo también a trabajar juntos, no solamente con sus em, eh, fuerzas, sino con sus debilidades y cómo estructurar ese equipo para crear esa sinergia y poder trabajar juntos, los objetivos logrados serán aún mayores. So for those of you guys coming for the event, I would love for you to start thinking about this. For those of you that are not coming to the event, your leaders are coming to the event. They'll be very busy over the next week, week and a half. Start thinking about these strategies. Start thinking about how your team can bond better. Start thinking about your weak links. Start thinking about their goals. This is what we really need to start focusing on. Y para las personas que vienen al evento, evidentemente les exhorto a comenzar a pensar en cómo trabajar esta información con sus equipos. A las personas que no vienen al evento, de igual manera los exhorto a empezar a trabajar cómo ustedes pueden trabajar con sus propias organizaciones y cómo poder identificar no solamente las fuerzas, sino las debilidades y poder estructurar la organización para manejar de la mejor manera todo lo que viene después de este evento. And we're really trying to emphasize this point because we know this is the month of the Bitcoin halving. And if this is the month of the Bitcoin halving, and we are using Ultima as that cash cow, that business which gives us a cash flow, we know, all right, that in a year's time, if we didn't listen to the words that we are talking about on today's webinar and many webinars before, I don't want a situation to arise where all of you sit there and you regret. Y utilizando esta información, definitivamente este mes estamos llegando a lo que es el halving del Bitcoin, que es un evento que hemos estado esperando, manejando esta información y manejando Última como la plataforma que te va a permitir a ti y a tu equipo una plataforma de cash flow para poder saltar a este mundo criptográfico alcista que viene y aprovechar al máximo. Nos va a permitir una situación que en unos meses no miraremos atrás y estemos, ¿cómo se dice? No aceptemos la situación o nos arrepintamos de no haber estructurado nuestro equipo, de no haber manejado lo que aprendimos con Danish en los últimos eventos. I really would love that same feeling for all of you on this call today, where in a year's time, because you took this information, you processed it, you went away and you educated your teams as best as you possibly could. And in a year's time, you're sitting there saying, you know what, hands up, I did the best possible job I could to educate as many people as I could, and I can sleep peacefully at night knowing that I told everyone that they need to work. They need to work in a structured way. They need to work in a way where they realize who's weak, who's strong, and make sure it all gels together. Imagínese estar en un año mirando hacia atrás y acordándote de estas fechas específicas para este evento y lo que está pasando con el halving de Bitcoin y todo esto, y pensar en lo que hiciste con esta información, en la manera en que durante este año transformaste esta información, configuraste tu equipo, manejaste la estructura en tu equipo, las fuerzas de tu equipo, cómo manejaste las debilidades, cómo integraste tu organización y que hiciste lo mejor posible para que todas estas personas, incluyendo tú mismo, lograran los mejores resultados durante ese año. I have one more last thing to say, and I want to explain to you how I always had one problem growing up as a child and even now as an adult. There's one problem I have, and I want to explain that to you. También hemos identificado o yo identifico un problema que existe, que tenemos también todos que hemos identificado y que podemos trabajar en él. If I am going to focus my time, energy, all right, and headspace onto a particular topic, I want to get the absolute best at it, the best at it, like they cannot be better. Si enfoco mi mente y mis acciones en una solo tema o una sola materia, puedo obtener lo mejor que pueda de ese tópico específico. So my advice to you is you are a network marketer. Try and become the best version of yourself as a network marketer. Mi recomendación hacia ti siendo networker es enfocarte en la mejor manera
de ser el mejor networker que pueda ser durante este año. You are in the space of cryptocurrency and digital currency, and you are bridging the gap between the fiat currency, the paper money, to digital currency, because we know the world is going there. Get as best as you possibly can and most knowledge as possibly as you can in this space. Aparte de network, que reconoce que tú estás en el área de las criptomonedas y estamos en una área en la que estamos convirtiendo las criptomonedas y el mundo fiduciario prácticamente en uno solo. Y tú puedes trabajar en convertirte en el mejor o la mejor versión de ti mismo, conociendo este mundo de las cripto y conociendo lo que puedes hacer con este proyecto. Earlier, I joked about how I have a problem. Actually, I was just joking. I was being sarcastic. I'm trying to explain to every single one of you guys that you need to get so involved, so focused, so concentrated into these two spaces that you need to give yourself the best possible chance to really be successful. Y decía yo hace poco que realmente tú debes estar concentrado lo más que puedas en estas dos áreas para convertirte en la mejor versión de ti que puedas lograr. So one commitment, one promise that I would like to give to you from the DEN team is we will do everything that we possibly can in our powers to give you guys as much exposure into what we are doing, how we are doing, and when we are doing it, etc., etc. And through incredible leaders like Alexi, who I have now known for such a long time. It feels like it's been a lifetime already. I genuinely believe that if we just stay true to the course of becoming the best version of ourselves as a networker, as a cryptocurrency specialist, believe me, we are in the right space at the right time. Y quiero que tengan presente que en el equipo de nuestro compromiso con nuestra organización es siempre mantener de una forma transparente lo que nosotros hacemos precisamente en estas dos áreas para lograr nuestros propios objetivos y siempre lo compartiremos con nuestros equipos. Es nuestra prioridad. A través de los diferentes líderes iremos transmitiendo toda la información que tengamos porque es nuestro mejor objetivo hacer que cada uno de ustedes beneficien también de lo que viene en estas dos áreas, que es network marketing y que es criptomonedas, en las cuales el equipo DEN está comprometido y mostraremos lo más amplio y lo más transparente cómo cada uno de ustedes podrán beneficiar de este periodo del mercado criptoalcista. So I hope you guys have learned a few things today. I hope and pray that you guys are, really gearing yourself up for the next 2 to 3 weeks. I really hope and pray that, we have as many of you coming to the event. For those of you that can't come, no stress, no worries. We are still here. We will fight till the end with you guys. And just keep going, keep positive, keep strong. And there are better days to come, believe me. Y espero que hayan podido aprender algo con nosotros hoy aquí en esta llamada. Cosas importantes evidentemente para nosotros y para ustedes, para todos los que vienen al evento. Estamos ansiosos de verles allí. Va a ser un evento espectacular y va a ser un tiempo de amistad que vamos a pasar juntos también espectacular. Para todos aquellos que no pueden venir, pues les decimos que no se preocupen. Por esta vez les mantendremos informados. Evidentemente seguiremos trabajando con ustedes y veremos hacia el futuro, obviamente, con este proyecto y con lo que viene y poderlos ver también muy pronto físicamente en el siguiente evento. Thank you so much, Alexi. Gracias. We really appreciate, of course, everything that you do, bro. And we're really looking forward to seeing you next week. Of course, thank you very much, Danis. Muchas gracias, evidentemente, y gracias por el trabajo que se está haciendo. Así que nos vemos muy pronto en el evento de Dubái y nos vemos también muy pronto en las próximas llamadas con el equipo DEN. No tenemos llamada la semana entrante, ya estamos en viajes y hasta la semana siguiente tendremos más noticias. Ya les mantendremos informados por los canales de Telegram. So thank you very much, Danish, as always, for your time. I'm looking forward to seeing you again pretty soon as well. So thank you. My pleasure to work with you, my friend. Take care. Take care, guys. Take care. Much love. Gracias, muchachos. Gracias. Buenas tardes. Record.